la entrada es a las ponentes que nos van a hoy. Vamos a comenzar con la primera ponente, que sería es la documentación paisística, el bachillerato de documentación, el delegue de área de decisión. Buenos días, espero que tengan un buen día. Tokio, universidad, colegas, mesa, público, también los estudiantes, participación, ahora soy el técnico. Les preguntaría si algo relacionado en torno a la felicidad, porque cuando Aristóteles en la retórica habla de la felicidad, de alguna manera la entender tiene que ver con la alegría, pero también con la prosperidad. Y esto me lleva al enfoque que quisiera darle a este tema paisajista. En un primer lugar, me llama la atención la referencia retórica para hablar sobre esta circunstancia de Cicerón, y por ello me va a hacer unos cuantos tópicos, pero quisiera hacer una especie de composición para mencionar un poquito de esto y después regresar a cierre en mi presentación. Básicamente son las pistas aristotélicas, los cuatro tópicos del Cicerón, que es retórica de la derecha, y los tres tópicos que serían mi propuesta de investigación. Para dar un poco de contexto al respecto sobre este tema de la ley agraria, habría que ubicarnos a cierre del 64 a.C., cuando ya se sabe que Cicerón va a ejercer el consulado en cuestión de unas semanas o unos días. Y es muy interesante porque habla del famoso año 63, de la fundación de Catilina, también del juicio de Urrea y demás, pero empieza esta situación de la ley agraria. ¿Por qué? De alguna manera se da a entender que el tema agrario es muy importante en la sociedad romana, y en efecto, sobre todo en un contexto republicano, ya previo a la época del Grado, se discutía qué hacer con los territorios. Y algo que me parece muy determinante son las conquistas militares que le consiguen el terreno a los ciudadanos romanos. Desde esa perspectiva, en este año, 64 hacia el 63, se propuso aparentemente un proyecto de ley para presentar una manera de lograr conseguir territorio, sobre todo para los más desfavorecidos. En medio de ese contexto hay una agitación popular y Cicerón parece que tiene cierta preferencia por el lado optimante. Hay un tema político de trasfondo para que expliquemos en medio de estas circunstancias. Si bien Jesús Alfaceres nos menciona que esto sería un tema como una especie de plebiscito, no sería una ley como tal, aunque Cicerón nos da a entender lo contrario, es un tema político que era la comitia curiata ahora por las tribus, que en realidad es por donde va la ley. Para enfocar un poco el abordaje paisajístico de lo que puedo encontrar en la bibliografía, me llamó la atención esta perspectiva de Dennis Gross, que nos da a entender el paisaje como aquello que podemos ver, la construcción o composición de lo que veamos. Y me llamó también la atención la síntesis que hace Jeremy McKinnon y Twitter, la forma de ver. A partir de él, interpretar la siguiente forma, por lo menos tres perspectivas de cómo nos acercamos hacia algo. Y yo pensé en paisaje. Honestamente, lo primero que se me viene a la cabeza, no sé por qué, y pensé, fue la primera asociación que hice. Pero me di cuenta que en efecto hay una referencia natural, que sería la natura, y cuando hablamos de intervención humana, de alguna manera podría quedar una gestión tanto de la URSS y la ciudad y demás circunstancias. Consideré las siguientes implicaciones del paisaje de la obra que pude hallar. En primer lugar, la perspectiva de frontera. Doctora Susan Gray Paul, y me llamó la atención cuando ella menciona que las fronteras locales se mantienen mediante conflictos militares. Si bien esta autora no funciona en un contexto más griego, me parece que aplica todavía a un referente antiguo. También que las fronteras políticas están sujetas a cambios y desafíos. ¿Cómo no? Hay una ley en que texto vendría plantearnos estas circunstancias. Y esta es la que me llama más la atención. El paisaje urbano, formado a partir de la necesidad de agricultura y convenciones de organización política. Aquí vamos a ver en detalle de agre privatus, agre público. La síntesis que planteo sería que la agricultura es una necesidad para determinar los ríos.
política y esto fomenta la defensa del espacio según la identidad política, porque en efecto, la antigüedad era muy importante defender el territorio que debía conseguir. La que para mí es más determinante es esta simplificación, una memoria compartida, porque esas autoras, que es un poco en el slide y sus análisis, me mencionan una especie de memoria compartida, es decir, un significado único que un grupo específico logra determinar y asignar. Y me pareció que en efecto está alineado con Proto en esa percepción del mundo. Y sobre todo que la identidad es compartida y esto, que la memoria compartida con frecuencia está unida al paisaje. A partir de esa lectura diría que la memoria compartida en efecto puede influir en derivar en cuestión de identidad. Y la percepción simbólica, tomada a partir de Martin Ernst y Twitter, sería el uso simbólico del terreno, cual me llamó mucho la atención por nuevamente una creación de la cultura humana. Planteo el siguiente esquema: si hablamos de un área público sentimiento sintético del terreno disponible para la sociedad romana, se consiguen efectos militares que se mantienen por fronteras locales y estas a su vez se convertirían en fronteras de carácter político, las cuales estarían en efecto sujetas a cambios y desafíos, y las leyes van a generar esta revolución o esta nueva perspectiva. En cuanto al área privado, el terreno ya asignado a un personaje o un grupo familiar, a esto lo que llamaría la circunstancia sinana. ¿Qué quiero decir circunstancia sinana? Recordar a Lucius Cornelius Sina, a partir de sus proscripciones a inicios del siglo I a.C., que se empezaron a asignar territorios porque previamente se habían despojado de ellos a romanos que tal vez no estaban alineados con el pensamiento, sobre todo esta división entre los más populares y demás. Esto me parece interesante porque favoreció a unos pocos, los sinanos, y enriqueció de cierta manera a estos personajes con el desarrollo de las fronteras políticas, las cuales también van a estar sujetas a cambios y desafíos, y precisamente por eso debemos una ley que deriva de la observación del paisaje y la percepción que tenemos de qué valor le podemos dar a un terreno tal, desarrolla una memoria compartida y va a haber una realidad de parte de Cicerón al pensar en el colectivo, que es lo que va a ser nuestro, aquello que podemos defender, unida en efecto al paisaje, crea una identidad romana, y esta identidad romana tiene necesidades de agricultura, claro, porque es un área pública, busca el bienestar colectivo, y de alguna manera hay convenciones de organización política para el área privado, es decir, en lo particular, todo va a formar un paisaje humano. Pensé que lo más determinante es el simbólica. El área pública de un espacio defendible o un tema en cuestión es requerido por una identidad política, las actividades del grupo en general, y Cicerón apelaría más que todo a la compartida como la vía óptima, es el tópico de su técnica. Me parece que es más enfocado en los tres discursos que Cicerón presenta de parte de una identidad nacional. Lo planteo así: la proposición de la ley era realmente consistía en este asunto que se le atribuye a Rulo, uno de los principales del plebe. Bueno, el quiz, ¿quién lo hace? Los de que y la ley promovía conseguir o crear una comisión de 10 magistrados a cargo de ellos. ¿Cómo lo van a conseguir? Bueno, pensé, a partir de lo que sus padres funcionan, como la confirmar los principales argumentos que se venían para lograr que son de discurso que está fragmentado. Y el tercero tiene un contexto más político, porque si no se le acusa de favorecer a los sinanos, es decir, los partidarios de Sila. Por tanto, trata de revertir la historia, y en el primer y el segundo discurso, donde en realidad genera un debate, una discusión en torno a lo que denomina espíritu de ley o el contenido total. Y pues honestamente, no tengo la lectura de antiguos. Entonces pensé que si mencionaba que era un fondo especial para adquirir las tierras, y la TIC no pudiera pensar, pero yo dije si era una especie de equipo peculiar en su adquirir de tierras, y se me ocurrió acordarme de igual. Y un Inglaterra es una compra de terrenos. Esa compra de terrenos, ¿para qué? Para hacer el propósito, como particular de subordinación, el propósito de fundar acuerdos. Eso es lo que procuraba esta propuesta fundamental. ¿Cómo lo va a ejecutar Cicerón? Cicerón lo va a ejecutar con el tópico de la consecuencia, los de que van a generar también imperios. Estamos por imperio, poder de decisión. Y este poder de decisión, en efecto, lo van a conseguir para tener el fondo especial y la compra de tierras. Pero no para montar colonias, sino mantienen cédulas. Adquiere de bona y no separa bona, que quiere decir para adquirir
bienes o conservar los bienes aquí entre las circunstancias ciudadanas para legitimizar de alguna manera aquello que los ciudadanos habían adquirido de forma no muy legal en medio de las proscripciones. Por tanto, ergo non utris populi, no es de utilidad para el pueblo. Otra manera que se lo plantearía en estos tres discursos, opositus per contradicere, es decir, una oposición a partir de las contradicciones que se puedan encontrar, donde que Quini, en teoría, atiende a la necesidad del pueblo, pero será una especie, es decir, una cultura donde el contexto político los podría favorecer. Ese imperio de parte de los de Quini generaría el elemento del pacto ciceroniano, del pactos, el temor, la proposición Queroni sería un timor populis, temor del pueblo. Pueden ver el nos ayuda a captar. ¿Por qué? Por una pide de voz, es decir, se van a conseguir bienes, pero un mayor precio, porque se da a entender que estos de Pinguini, ellos deciden que es privado, que es público, y yo decido cómo te los voy a vender a ustedes. Yo digo el precio. Entonces, de alguna manera hay una especie de lucro que ellos pueden obtener, o por lo menos Cicerón, así es como nos lo plantearía. A partir de ahí, consideré, para citar brevemente, dos ejemplos, otro tópico a lo largo del discurso, que sería una falsa generosidad, recordando siempre un tópico como un tema recurrente administrativo. Y menciono esto que me parece muy interesante con el respectivo referente en sí, sobre todo acá menciona, ordena la subasta, esta traducción, por cierto, de resultados pasajeros, ordena la subasta de los bienes del pueblo, ordena y proscribe grabaciones por honor, es decir, un tema de presentar una subasta de todo aquello que nos pertenece. Y por otra parte, funciona, busca dinero, guay, en tercera persona singular. ¿Por qué? Porque ataca completamente al momento ad hominem a Rulo, que es el principal tribuno que lo promueve, pecunia, para buscar el dinero. Por otra parte, me parece que también el tópico amenaza de un abuso del imperio. ¿Por qué? Cicerón suele exagerar, es una técnica retórica en él, pero de alguna manera, después de que Quini sí podrían tener un poder considerable, y me llama mucho la atención esto que dice. Aquí viene la verdad compartida, nuestro principal patrimonio público, la más rica porción del pueblo romano, que la tierra, como uso simbólico, el valor que le damos a ese territorio y lo que nos puede generar. Aquí, porque un poquito la cita, no fue la cita en español por el espacio, pero podemos ver que después se menciona la que no cesa, aunque no se interrumpan las otras, y la que da de moneda. Claro. Recordamos un contexto tradicional en Roma. Les doy un premio a los soldados por la guerra, las batallas con territorios, y no que lo diga porque es primitivo, pero puedo decir lo que es de Cristo. Por eso me da vuelta, porque es una especie de institución anular, a la primera lámina, para comentar que en efecto creo que hay un ethos de parte de Cicerón, que incluye esa tesis de benevolencia, donde se presenta como un gozo popular. En todo el sentido que puede tener eso, un punto de del público, pero también voy del lado popular, voy del lado climático. Por otra parte, pasos hacia el temor de Quini, luego de efecto creo, sobre todo la vía óptima y el de un poquito de adicción. Y la administración ciceroniana, había necesidad de la cultura, había una continencia y una consecuencia como lugares específicos de eso. Y me parece que la mejor forma de explicar esto es la retórica atenea, donde habla que la utilidad es una gratuita, es decir, lo que va a ser la seguridad, la administración del Estado. Y bueno, como Aristóteles, una de las formas de felicidad es la prosperidad. Creo que lo simbólico es dar el terreno, un medio, un significado de austeridad, y es una manera de seguridad, de poder tener bienes y personas. De manera que diría que utilicé el tópico retórico ciceroniano, las retóricas de Lenin, como un trasfondo retórico sumado a los tópicos paisajísticos de Propongo, que serían estos tres. Mi conclusión de momento es que Cicerón no utiliza tanto un desarrollo de características paisajísticas, sino también un desarrollo de esto es lo que les presento. Gracias.
Con la lechita, ¿no? Yo practicar. El poder de la naturaleza, las relaciones humanas y el gasto y el futuro en los desarrollos, los nuevos códigos, el pasado de vida, tanto de la universidad. Buenos días, estimada Musqueola, muy contenta de tener aquí. Muchísimas gracias por todo el humano, tanto cariño, no solo por lo que nos enamora del departamento, en especial de todas ustedes, y también a Jenny, por esa tesis de maestría que nos tiene aquí, incursionando en un tema que no habíamos pensado. Entonces, todos estos son aproximaciones a esa excelente tesis. Gracias. El tema central de la metamorfosis lo constituyen estas narraciones narrativas que están en esta amplia colección de datos míticos entretejidos con una gama de paisajes diversos. Dentro de estos vemos en consecuencia un paisaje dicotómico que es el locus amenus y el locus ordenus. Este va a reflejar emociones de los personajes antes y después de la transformación. El análisis entonces se realiza a partir de una interpretación mítico-simbólica de paisajes, transformación, relaciones de género, poder, violencia e eliminada de los humanos. Con respecto a los referentes teóricos, los autores de paisaje nos venimos a lo largo de la exposición, concretamente paisaje metamorfosis, rápido discusión de la metamorfosis, la metodología, bueno, se seleccionaron algunos de los paisajes, donde se describe estas transformaciones, lo que son los órdenes y la transformación y la mirada. Bien, Cosgrove y Daniel, algunos de los autores ya los ha citado Sebastián, hablan de paisaje como una imagen cultural, una forma pictórica de representar, estructurar o simbolizar los entornos. Gettel habla de que hay varias maneras de ver el paisaje, una de ellas es a través del lenguaje y las imágenes que se usan para describirlo, para representarlo. Por su parte, Sauer habla de los contenidos del paisaje y lo que es visible físicamente, las expresiones culturales. Carlos dice que en la actualidad lo vemos como una interfaz espacial entre lo que es cultura humana y territorio. Y por su parte, McInerney y Spearer hablan de que la percepción simbólica del entorno natural es una forma como las personas lo leen e intentan buscar un sentido. Bien, ya completamente sigan adentrándonos en la metamorfosis, habla de que el entorno natural aparece entretejido con la narrativa, es decir, se convierte casi en un leitmotiv unificador que da continuidad a todos estos relatos. McCarthy habla del paisaje, contribuyen al desarrollo de personajes, acontecimientos, se va creando una atmósfera que da sentido a un lugar determinado. Esas descripciones detalladas de elementos naturales, simbólicos, refuerzan motivos e ideas. En la metamorfosis, entonces, vemos el poder de la naturaleza como fuerza transformadora que se manifiesta a través de cataclismos, cambios físicos, espirituales, pero que son radicales de los personajes. Los escenarios del paisaje, entonces, van a introducir descripciones ópticas, una éxtasis por los lugares. Usualmente hay una forma introductoria donde se sigan extremos, eras, vecinos, etc. Y Ben, por su parte, dice que este carácter retórico de los textos antiguos en Ovidio va más allá, porque refleja un mensaje de acción, va creando nuevamente una atmósfera de tensión a partir de umbrales físicos y simbólicos, espacios liminales de precipitación y naturaleza. Ovidio entonces introduce este pasaje dicotómico que les hablaba con una detallada definición, la atmósfera pasible, encantadora, pacífica de los amenos, en contraparte con un entorno intranquilo, oscuro, peligroso, el locus ordenus. Curtius ya nos había definido este lugar natural, hermoso, con sombra, árboles, manantiales, pájaros, flores, brisa, es decir, un lugar de paz, de seguridad.
Pero Sigan nos dice que en Ovidio esa paz de exuberancia, lo que pensamos es una nueva inesperada. De lo idílico pasamos a la pesadilla, a lo sólido, intensificándose el contraste con lo inseguro, lo violento, donde una víctima no logra escapar de la agresión. Por su parte, Ben habla de que las transformaciones están íntimamente ligadas al escenario, pues la figura se convierte en elementos del paisaje. Así, este paisaje empático, natural, pastoral, es un antecedente que nosotros inmediatamente vimos en literatura helenística teórico. Pero Ovidio lo transforma en este significado, este lugar de refugio, lugar pastoril, se torna en un espacio abierto, desprovisto de violencia. El paisaje entonces nos muestra esa interacción entre el mundo divino y el mundo mortal. Spencer nos dice que entonces se convierte en una barrera metafórica donde se muestran las pruebas emocionales y espirituales de los seres humanos, las dinámicas de género, el poder y la metamorfosis como castigo o redención por parte de las divinidades. En los relatos de aflicciones, de violaciones, se convierte en parte de una narrativa controversial que confronta metamorfosis, violencia y paisaje. Richland habla del rapto y la violación como la máxima manifestación del poder masculino sobre el cuerpo femenino. Beck afirma que frecuentemente las transformaciones tienen un carácter positivo para las víctimas que intentan huir de la violencia sexual. Por su parte, aquí se evidencia en especial esta práctica para silenciar a las víctimas del estupro a través de la metamorfosis. Maturano, por su parte, dice que la violencia ejercida sobre el cuerpo femenino no se relata de forma explícita, pero el acto de agresión, las extorsiones, las perturbaciones de la violencia sexual se redirigen a la metamorfosis corporal. De ahí que muchas veces la transformación de la víctima es acepta la violencia, el cambio como corporal para evitar perder la virginidad o como compensación a la pérdida de evaluación. Deschamps nos dice que la figura femenina aquí es desgarrada, suelta, arrancada de los derechos corporales, producto del encuentro con la figura masculina. Y curiosamente aquí las uniones divinas con mortales no hay una diferenciación en la terminología entre seducción y violación. Para Bloch, la transformación se manifiesta en estos perpetradores masculinos que muestran simbólicamente esa brutalidad, el poder de uniones forzadas, y las divinidades femeninas valoran el acto del estupro como uniones o acciones consensuadas. Entonces, son uniones ilegítimas, por ello castigan a las doncellas y no responsabilizan a los agresores. A continuación está la selección que realicé, donde tenemos doncellas y locus amens, están observadas por un dios, es decir, esa mirada masculina se convierte en objeto de deseo, viene la persecución, la vida, el rapto del estupro y la transformación. No me voy a detener mucho, sino voy a cada una de ellas. En el libro quinto aparece la éxtasis de la piedad de Aracné. Se presenta una sucesión de escenas violentas donde las mujeres mortales, incluso las diosas, van a ser sometidas a los sucesos de poder de la divinidad masculina. Vemos aventuras amorosas de Júpiter, Neptuno, Apolo, Dioniso y Saturno. Se escenifican escenas donde los dioses seducen, raptan y ejercen violencia sobre los cuerpos femeninos que despiertan sus pasiones. En la tabla de Sumri tenemos a las mujeres víctimas, los dioses, la transformación y el elemento de la naturaleza. El arte de Aracné entonces nos muestra ese poder divino y la sumisión humana. Vemos cómo las divinidades se transforman en depredadores engañosos, peligrosos, asumen formas diversas, a manera de mostrarse efectivo para acercarse sin ser detectados. Júpiter, como fuerza de la naturaleza, manifiesta este poder de transformación en seres humanos, anfitriones, semidioses, sátiros, animales terrestres, toros, serpiente, animales celestes, el águila, el cisne, elementos de la naturaleza, el oro, el fuego, todo reafirma el carácter dinámico del dios. Neptuno, dios de las aguas, sacude la tierra, aparece con elementos acuáticos, como un río, un delfín, o elementos terrestres, también un ave. Dioniso enfatiza la faceta del dios de la vegetación, un ramo de uva.
y finalmente Saturno toma una forma equina, fuerza, poder e impresión. En el tejido de Arañé no se describe con tanto detalle el paisaje tradicional, lo usa menos que los órdenes, pero las breves frases que acompañan la violencia de la acción enfatizan esta sucesión por medio del miedo que experimentan las víctimas. Así, el entorno apacible de Europa cambia súbitamente, ese manso toro blanco se lanza hacia el mar, Europa grita, se coge de temor. Asedia en el cielo estrellado, intenta escapar, pero es sometida a la fuerza por el águila. Mientras Leda observa el plácido lago, es obligada a permanecer bajo el abrazo del cisne. En fin, las mujeres no logran escapar a la violencia de la seducción impuesta. Si bien el sentido, como les decía, no detalla con precisión cómo ocurren los encuentros sexuales, la violencia en sí pervive en el imaginario cultural romano a partir de los relatos de las abducciones en otros textos literarios. A continuación, vamos a ver en este paisaje mítico algunos episodios de rapto y violación, por ejemplo, Júpiter con Europa y Calixto, Dafne y Apolo, Domi y Proserpina, donde se describe con mayor detalle no solo el traje, sino las acciones, el estado emocional de los personajes femeninos y la naturaleza que es agradable y peligrosa a la vez. En el caso de Europa, no les pude poner los textos en latín porque el paisaje de las diapositivas no daba para tanto. Entonces, aquí sí funcionó, pero ahí no. Entonces, vemos un paisaje idílico en Locus Amenus, esa mirada, pero un toro que está saltando en la verde hierba con cándida boca. Europa es atraída por el engaño, hay una transformación física y actitudinal del dios en el objetivo y instinto animal, una falsa conciencia, una seguridad. Salta el lomo del toro solo para darse cuenta de su olor. El toro se lanza, ve un plato seco litoral, se lleva el botín por el monte. Es transportada contra su voluntad y Sigan nos señala que ese paisaje marítimo se torna en un espacio peligroso para las doncellas. El litoral viene a ser el limítrofe con el mar, un espacio liminal que divide el paisaje tranquilo, casi bucólico, donde está Europa, del océano. Es un espacio desconocido, inhóspito, presagio de peligro, es decir, este elemento acuático. El agua de vida y destrucción. Precisamente tiene un simbolismo ambiguo. Vemos aquí castidad y dignidad en ríos, manantiales, lagos sagrados, pero la violencia en el lado del destructo, a partir del agua. Europa es obligada a perderse al toro por necesidad, luego una unión física y habrá una transformación que será de madre inocente, se convierte en la madre de Minos, la madre y reina de Roma. Pasamos a Io, nuevamente Locus Amenus, una imagen que se repite, un bosque tranquilo, la mirada de Júpiter. El dios la invita a resguardarse del calor bajo la sombra del bosque. Otrora, una imagen agradable de la sombra de Locus Amenus. En estas circunstancias más bien se asocia a la ausencia del oscuro del Locus Orbido. La doncella muy temerosa, es pesada, envuelta en bruma y se une con el dios, pero ese sombrío anticipa la transformación y baja para quitarla de ti. La esposa de Lina la pide como regalo y castiga a la vaca por la unión legítima, ordenando a ambos quitarla de la vida. Ahí la vemos encadenada, comiendo hierbas amargas, tomando aguas limosas, viviendo en la tierra. Entonces, Io, en su viaje interno y emocional, soporta la violación, la metamorfosis, un trato cruel, merecido, y vemos este contraste de Locus Amenus entre un antes del final y un después de la pérdida de la doncellez. Recordemos que el poder para alterar las formas físicas puede ser permanente o transitorio. El cambio experimentado por Io será temporal, Júpiter la retorna, forma humana, y la transformación ascendente, pero hay un cambio permanente, la maternidad impuesta engendra el cambio. En el caso de Calixto, también tenemos a una ninfa, vemos la evocación de Júpiter, la Arcadia, tierras fértiles, árboles frondosos, los espectáculos de la mirada masculina, y precisamente descansa sobre la hierba. Júpiter toma la forma de Diana, se acerca, empieza a besarla, es demasiado tarde, la somete,
Y entonces este locus amelus, donde ella cazaba tranquilamente, se transforma en locus horridus. Tanto el bosque como la espesura son cómplices de la violencia sufrida. Hay otro paisaje en el relato que también presenta estas características. 9 meses después hay un río con arenas, un espacio agradable y sagrado. Allí la diosa y su cortejo sumergen sus cuerpos desnudos en las aguas invioladas, pero es precisamente este espacio el que la pone en evidencia. No logra ocultar su estado avanzado de gestación y es explicada por la diosa del lugar. Una vez que da luz a Arcas, uno realiza su venganza, la transforma en oso. La transformación es violenta, dolorosa, se le eriza el pelaje, se turban los miembros, la cara se deforma, pierde la voz. Y vive en un espacio vital cuando es convertida en osa, no es humana, no es animal, vaga solitaria por campos, perseguida por fieras y seres humanos. En Calixto vemos el dolor y el miedo no solo en la mutación física, sino en ese sufrimiento que experimenta al ser forzada al acto amoroso, una maternidad indeseada, aislada del contacto humano y transformada en animal. 15 años después, la osa se reencuentra con su hijo, que es un cazador, la va a matar y entonces Júpiter interviene, los transforma a ambos a través de un cateterismo, pero este también es de forma violenta. Se describe que ella es arrebatada por el vacío, llevada a vencer del viento y transformada en constelación. Tenemos a Dafne, también viene el locus amelus, la ninfa que huye, la mirada masculina, y este miedo al contacto físico con el dios lo vemos en la huida, se la compara con una cordera de lobo, una cierva de león, palomas de águila, una liebre de galgo. Precisamente para evitar la unión, pide ayuda al lumen de las corrientes acuáticas, esto para preservar la virginidad. Entonces, la metamorfosis es súbita, el cuerpo se recubre de corteza, una parálisis se apodera de las extremidades, pierde la movilidad y la voz. Sacrifica a la humanidad para evitar la dominación. Brock señala que la violencia sexual contra las víctimas incluso por medio del mutismo y la posesión de los cuerpos transformados. En este caso, el cuerpo es una ficción para Cohen. Dafne no es violentada en su forma física, pero sí es acariciada una vez que se convierte en árbol sensualmente, en su forma, les decía, arbórea, sin que pueda rechazar a él. Es decir, que encima él la declara su posesión sagrada. Por lo general, los intentos de las ninfas de huir de la violencia sexualizada con los dioses termina en metamorfosis, un castigo impuesto a la resistencia por la divina. En el caso de Proserpina, un ambiente primaveral, hay invisibles selvas, collares, flores, y como nos señala Roxton, los montes, los bosques se encuentran fuera de los civilizados. Son lugares salvajes donde lo cruento se asocia a lo primigenio en estos lugares, y son lugares donde en consecuencia ocurre la metamorfosis física, la inversión de relaciones y de la conducta social. Allí vemos paisajes floridos, agua, lago, flores violetas, lirios blancos. Todo esto nos da en la imagen, nos asocia con inocencia, belleza y la función de los poderes misteriosos, motivos florales, recuerda siga, cortar flores, se asocia de la violación. La violación no se relata de forma explícita, pero sí se puede leer en la violencia que ejerce sobre ella. Es evidente cuando se describe el vestido tratado del escote, las flores que estaba recogiendo se sueltan y caen de la túnica y el dolor de la joven. La dinámica del poder transforma entonces no solo el entorno, sino que se une al ritmo de la acción y de la narración. Se acelera el cambio del paisaje, del locus amelus, espacio liminal por la vegetación, pasamos a un lugar seco y estéril del locus horridus. Es tratada en un carruaje, riendas seguidas de rumbre, un paisaje de lagos profundos, pantanos, olor a azufre, está hirviendo el agua. O sea, todo es oscuro y aterrador, reflejo del terror que experimentó al ser cruzada al acto amoroso. Entonces, esa libre del entorno también anticipa el mundo desolado donde habita Plutón. El encuentro con dos divinidades no difiere significativamente en el rapto y el estupro. No existe una transformación física antropomórfica en este caso, pero la diosa doncella se le impone lo masculino sobre ese cuerpo femenino, pasa de la virginidad a la voz. Se hija de Ceres, la esposa de Plutón.
A modo de reflexiones finales, bueno, la importancia del paisaje mítico en la literatura es producto de la combinación del paisaje humano, los relatos del poema viviano, pues muestran esa simbiosis de elementos, personajes míticos, naturaleza, relaciones interpersonales. El locus amenus, esa faceta apacible y serena, se transforma a locus horribilis, aterrador y riesgoso, es decir, se cambia a través de la acción, el estupro, que se significa de forma especular la violencia, las emociones dolorosas con el paisaje. Además, vemos la observación del cuerpo femenino que se enfatiza a través de la mirada masculina y la relación presa-víctima violentada y transformada a través de cambios físicos. Como les decía, una que otra logra escapar de la unión iniciada, pero entonces sufre una metamorfosis descendente y la mayoría, al ser violentadas, pasan a un cambio físico, que es esa maternidad impuesta, un parto no deseado, condición de una matrona. La importancia del análisis relacionada con el paisaje pues nos permite valorar el poder transformador de fuerzas naturales afectadas a las dinámicas de poder y género, significando la violencia que pervive en el imaginario cultural y la ocupación del cuerpo femenino en el centro de la cultura. Gracias. Ahora, por la próxima vez, tenemos que hacer un pequeño cambio en la conversación y vamos a continuar con la ponencia de la agricultura de cómo Roma conquistó América, tradición clásica y paisaje en el periodo colonial. Muy buenos días. Es un gran gusto poder compartir nuevamente con mis colegas, con estudiantes de filosofía clásica en este encuentro dedicado a nuestra querida profesora de griego. Así que es un gusto, un placer. Esteban, ayer le decía que regresa a su casa. Así que nos complace nuevamente tener la felicito al departamento por la iniciativa. Y le agradezco a la profesora por la invitación, porque me convenciera a atreverme a participar en un tema que no es exactamente de mi especialidad, pero que, como veremos, están íntimamente vinculados. Y para continuar con este tópico del atrevimiento, me atreveré a presentar hoy algo que no es exactamente una ponencia académica, al uso, que se distancia un poco de ella, porque no es el resultado de una investigación específica, sino que lo que les voy a proponer es un viaje panorámico, un recorrido, una invitación para que comencemos a pensar en las enormes posibilidades de investigación que ofrece la vinculación entre tradición clásica y estudios coloniales en Colombia. Es una gran beta que se ha abierto en nuestra escuela en los últimos años y que ya, el colega que diga logrando y que ya hemos logrado captar, yo digo con una broma, evangelizar. Ya hay trabajos de graduación que implican, que relacionan estas dos líneas de investigación potentes. Para continuar con el atrevimiento, quiero proponerles que comencemos también con un juego, o sea, con una trivia que va a ir, que va a entrar en el campo de la verdad que permite, en la verdad consabida, en la verdad que se da por sentada, la que todos sabemos y aprendimos desde muy niños, pero que nos va a explicar también un poco de este título tan engañoso, de cómo Roma conquistó América. Lo correcto sería de cómo la tradición clásica conquistó América. Pero yo quería jugar con ese, un acto de efectivismo de que nos imaginamos a la pequeña pues es la tradición.
La propuesta entonces sería esta. ¿Quién en última instancia conquista América? ¿Quién se asienta sobre los territorios americanos, sobre tierras, mexicas, mayas, incas, etc.? Podríamos tener varias posibilidades. Una primera, San Brandán el Navegante, del siglo VI. Existe una navegante, Santi Brendani, del siglo X y XI, que habla de este monje irlandés que había hecho este viaje magnífico que realmente tiene cierto tipo de probabilidad geográfica. No sabe. Yo tenía una primera posibilidad. Una segunda, ya, más vestigios históricos, Erika del Rojo y Erickson, que habla de la presencia de vikinga, primero en Islandia, luego en Groenlandia y finalmente en las costas del norte de América, lo que ellos llamaban Greenland, que tenían un asentamiento, que hay vestigios materiales, biológicos, de esa presencia. Pero bueno, dicen aquí estos vikingos que no tuvieron buena mercadotecnia. Buena mercadotecnia y son más o menos sorprendentes. Hay un texto muy interesante de Jared Diamond, Colapso. En los capítulos lo dedica al colapso de esta cultura nórdica en Groenlandia y también en tierras norteamericanas. Una tercera posibilidad que lanza es un escritor inglés, Gavin Penn, que hace unos 20 años lanza este libro, que habla de la gran flota del almirante Shenkin de 1421, una flota realmente existente que bordea el Océano Índico, llega por ejemplo a las costas de África, y Menzies muy imaginativamente la hace llegar hasta América, hace circunnavegar el globo, es bastante imaginativo, pero bueno, es un libro que ha tenido mucho éxito. Pueden tratar la librería internacional. No se lo recomiendo. No es un historiador profesional que de verdad se deja llevar de la imaginación. Y finalmente, bueno, nuestro Cristóbal Colón también ha ido a menos en los últimos años, con acciones en baja, pero sabemos que es la verdad de Perugruyo, la respuesta inmediata que todos daríamos. Colón, a partir de 1492, al servicio de la corona de Castilla. Esta es la verdad de Perugruyo, pero me sirve para esto, efectivamente, sí, con los españoles, pero la invención de América, como lo llamaba Eduardo Bormann, ese proceso de invención de América, de construcción discursiva por el continente, del paisaje americano, la propuesta es esta. Se hace desde herramientas retóricas, retóricos y tópicos discursivos que provienen de la tradición. Y esta va a ser un poco la invitación, el recorrido que les propongo para esta mañana. El concepto de paisaje es polisémico, y eso lo hemos visto a lo largo de estos días. ¿Cuál es la teoría que mantenemos? Así vamos a tener una definición u otra. No existe una definición única. Y en realidad, su definición dependerá de qué disciplina abordamos el paisaje, ya sea en la arquitectura, la jardinería, la filosofía, la sociología, la antropología, la geografía, la teoría literaria. Dentro de todo ese arsenal de posibilidades, voy a tomar una a partir de los trabajos de Jean-Marc Bess, quien postula que en forma global en el pensamiento contemporáneo existen al menos 5 entradas posibles, 5 problemáticas paisajeras que a veces se solapan, a veces se articulan. Son estas 5. No las voy a leer todas rápidamente, un poco truculentamente, voy a decirles, me quedo con la primera. ¿Y por qué? Porque la primera es la más omnicomprensiva, el paisaje como representación cultural. Según esta posibilidad, el paisaje no tiene una existencia objetiva, sino que surge de su relación con el ser humano. Es lo que el ser humano percibe, lo que el ser humano piensa y dice sobre él. En este sentido, dice que el paisaje es una especie de velo mental que el ser humano coloca entre él y el mundo. Es nuestra aprehensión de la materialidad que nos rodea.
El paisaje entonces tiene que ser una interpretación, una lectura, no tiene existencia civil. No es lo que está ahí ante nuestra mirada, es más bien un concepto interpretado, o mejor dicho, una construcción cultural. Madeluel dice que el paisaje no es meramente un lugar físico, sino un conjunto de ideas, de sensaciones, de pensamientos, que elaboramos a partir del lugar y de sus resulta aquí inmediatamente evidente para que esta noción del paisaje nos remite de inmediato a la que manejamos usualmente sobre el texto literario. Y recuerdo que está con el hombre, lo manejamos, el texto no es un objeto, sino que es la interacción entre el acto de lectura y la obra. La potencialidad espiritual solo se actualiza cuando existe un lector propio de ese tema. El texto entonces no es una cosa, lo decía Barthes, el texto deja de ser una cosa entre las cosas cuando aparece un lector. De esta misma forma, luego establecer la relación. El paisaje solo existe en su relación con un sujeto individual o colectivo, y es una dimensión fundante de la experiencia cultural del mundo. El paisaje inscribe la experiencia interior, pero esa experiencia interior está atravesada por códigos culturales. Entonces, analizar un paisaje es analizar sistemas discursivos y todo lo que ello conlleva, cuanto a principios axiológicos, éticos, religiosos, políticos, etc. Una vez ya equipadas estas terminológicas, podemos entrar en la ya lo sigue la que no conocen tanto. El campo de investigación son los estudios de literatura del periodo colonial. Así que una persona desprevenida podría pensar qué hace un encuentro con nos convoca, qué hace alguien dedicado a los estudios coloniales cuando se habla sobre la cultura clásica, una gran instancia temporal. Por fortuna, pero estamos aquí, bien informada, y sabemos que sabemos que la fértil sombra de la cultura clásica se extiende y va a dejar indeleble en múltiples aspectos de la vida real en Occidente y hasta hoy es muy claro. Puede llegar a este tema que me interesa profundamente a mí, bien, bajo la noción de tradición clásica, desde cierto momento, en los últimos años, hemos comenzado a investigar esa impronta de los textos coloniales centroamericanos, y eso es algo que voy a retomar. Ahora, entonces, comencemos este recorrido. Nosotros a considerar cómo, desde el momento mismo, el continente americano fue avistado por pensadores europeos, su construcción discursiva estuvo atravesada por la invención de América, que decía ahora, el término tan hermoso que utiliza Eduardo Ogor, el mexicano. América se inventa tanto el orden retórico y los tópicos desde la tradición. Les voy a proponer un somero acercamiento a este tema. De entre muchos ejemplos posibles, les voy a proponer unos muy pocos, pero destacados. El diario de Colón, la poesía épica de la conquista, la relación de fiestas centroamericanas y la poesía de Andrés Bello. Es decir, vamos desde el primer momento del contacto americano en 1992 hasta el momento de las independencias para abarcar todo el periodo económico. Comencemos, diría, por el principio. Ya vimos que el título de descubridor, y entre comillas, es un término muy conflictivo. El título de descubridor del continente es disputado por muchos. Sin embargo, duda alguna es a partir del viaje de Colón que la presencia europea en América se consolida de forma definitiva.
Colón es el primer inventor de esa tierra nueva, de ese nuevo mundo, de las Indias. ¿Qué nos interesa por la figura del almirante de la mar oceánica? Ahí tienen a Colón, que lo tenemos en la moneda. Lo teníamos. Ese es un billete de los años 40, porque Colón, el sitio de Colón estuvo en los billetes y dejó de estar. Hubo un periodo colonial en los billetes. Hubo Juan Vázquez de Coronado, estuvo el padre Florencio del Castillo, estuvo el propio Colón. Ahora, este billete vale una fortuna, ¿dónde lo ven? Fue por gente tal vez 450.000, 500.000 colones. Pues fuera. Si alguien lo tiene, quiero regalarlo. Colón es un medieval, aunque está en el Renacimiento, en la Edad Media, es más medieval que el Renacimiento. Lo demostró muy claramente Colón. Su formación intelectual es completamente medieval y que se basa en la tradición bíblica, en algunos libros, de viajes, Apolo, en los bestiarios medievales y en la leyenda áurea, recogida en textos del tipo, sobre todo de los santones, muy popular, que es esa geografía popular de la Edad Media. Dotado de este arsenal, Colón se lanza a construir la primera imagen europea del paisaje americano. Bill responderá, por una parte, a este trasfondo cognitivo que acabo de mencionar, cultural, medieval europea, y por otro lado, a su modulación descriptiva, y es por lo que nos interesa particularmente, en particular relevancia para nosotros. Es un hombre medieval formula su descripción del entorno natural a partir de fórmulas retóricas clásicas. Y es que desde el 300, y en especial desde el 400, la Institutio Oratoria de Quintiliano se había convertido en el modelo por excelencia del arte del lenguaje, sobre todo después de que en 1416 había sido descubierto el texto íntegro. Quintiliano pasa a las artes retóricas renacentistas y de allí incluso a las artes retóricas barrocas, de lo cual tenemos en América destacados exponentes. Y la retórica cristiana, el padre Valadez, una gran retórica hispana del siglo XVI, que se convertirá en el modelo retórico para la enorme cantidad de experiencias que se producen en el continente americano. Por ello, entonces, no debe sorprender que se haya detectado, y yo, después de otros, han detectado que en el relato de Colón se articula en torno a la descripción y a la evidencia, tal como la definían. Además, el relato colombino entronca con la muy clásica tradición de la égloga, que por entonces había sido actualizada en Italia por Salazar y en España por Juan de la Encina. Veamos pequeña cita, es parte de la entrada del diario de Colón del 13 de octubre de 1892. Mira, el día siguiente, hasta el gran encuentro de la isla de Guananí. Esta isla es bien grande y muy llana, de árboles muy verdes y muchas aguas, y una laguna en medio muy grande, sin ninguna montaña, y toda ella verde, que es placer de mirar. Colón va a combinar este tipo de descripción propio de la égloga con un interés material muy bien definido, porque al final de cuentas lo que está escribiendo no es un diario de su sensibilidad del bordado, como lo pensaríamos nosotros a partir del romanticismo del romanticismo. Lo que está escribiendo es un informe para sus patronos, para los monarcas españoles, para convencerlos de que era obteniendo lo que buscaban y lo que buscaban fundamentalmente es riquezas materiales. Entonces es muy interesante construcción del paisaje a partir de este tema. La tradición clásica, por tanto, se representa en estrategias retóricas para apropiarse y construir un nuevo mundo. Ese paisaje que se intenta describir
pero también se va a presentar en los conceptos, en los símbolos, en las tradiciones que han nutrido su formación. Este último aspecto es el que va a explicar es la presencia de sirenas, de amazonas, en los relatos colombianos. En un manatí derivado de sirenas. Entonces, hay sirenas en este nuevo mundo. Son lo único curioso que son feas. Segundo punto de nuestro perfil, la épica. La épica encontró un terreno muy fértil en tierras americanas y en los hechos de armas que rodearon ese turbulento periodo de la conquista. Aunque la epopeya americana tiene antecedentes inmediatos en el denominado canon de Ferrara, es decir, en el Orlando enamorado de Boyard, y en el Orlando curioso, en 1936, de Ariosto, el modelo último es el de la épica clásica. Y así vamos a encontrar entonces en América una gran cantidad de textos, desde el Arábico domado de Pedro de Oño hasta la Tomasía, que es épica muy vivo de Diego Sáenz, que lo habían trabajado, en el anterior, Roberto había hecho una sobre eso. Tomemos el caso de la americana. En el poema de Ercilla, que es la conquista de Chile, es fácilmente detectable la impronta de la tradición clásica, ya sea en equiparación de los héroes araucanos con personajes homéricos o en el recurso de las formas éticas para referirse a hechos recientes, en lo que ya sigue la farsalia del Cali. Sin embargo, para atendernos a la propuesta del coloquio con el paisaje, quisiera referirme rápidamente a cómo el paisaje de Ercilla hunde sus raíces en la tradición clásica. Y aquí me refiero al mismo tema, nacida, el de locus horribilis, tópico mucho menos desarrollado que el de su contraparte, de los menos. Virgilio ya había echado de mano de la Eneida, también Cano en la Farsalia. El locus horribilis, por decía, por más ampliamente nacida, es el paisaje que por una condición salvaje oculta encierra peligros y amenazas. En el poema de Ercillas, la guerra de Arauco, este tópico se comprende en el marco discursivo de los trabajos del héroe. La descripción del paisaje exalta las dificultades que este supone, los obstáculos que representa y que solo pueden ser enfrentados por el valor de grandes hombres. Esta es la función de locus horribilis en el caso de la Araucana, exaltar el valor de los héroes, de los conquistadores que están viviendo. Como ya un poquito más. Quiero referirme al tema de la relación de fiestas centroamericanas, porque está directamente en mi especialidad, es un trabajo que he venido haciendo en la última década. Desde todo el espectro de discursos literarios del periodo colonial, este es el que le ha dedicado mayores números. Estos textos, que podrían ser muy breves o podrían ser extensos, recreaban de una forma muy libre, muy imaginativa, los grandes motivos festivos del periodo colonial, que podían relatar el festejo en honor a la boda del rey, el festejo en honor a la proclamación de un nuevo monarca, al recibimiento de un virrey, la consagración de un templo. Todos estos eran motivos de festejo, incluso funerales de personas de la nobleza o de la familia real, porque la muerte también era motivo de festejo. La presencia clásica en estas relaciones salta a la vista. Una de ellas es real, el alma de Doña María de Sajonia, esposa del monarca, otra de Carlos III. Allí establece una analogía entre las virtudes de la difunta reina y las deidades paganas. Se trata de un extensísimo catálogo de dioses terrestres, extres, marinos, infernales y honorarios. Este tema ya ha sido estudiado, colegas, también en el pasado y en el antepasado coloquio de estudios coloniales centroamericanos, 2018, un título de 2020. En cuanto a la concepción del paisaje, en estas relaciones también hay una gran presencia de la cultura paisaje, pero ahora como marca identitaria, es decir, como rasgo diferenciador de una incipiente identidad criolla.
En el caso de Centroamérica, especialmente algo del range de Guatemala, el paisaje que se espera también en la ciudad de Guatemala se encuentra dominado por la presencia masiva de los volcanes, el volcán de agua y el volcán de fuego. Esta dupla aparece en muchísimos temas. Hasta ahora el más antiguo que localizado, en donde se menciona es las fiestas reales, en el día que lleva pompas celebradas para que en los últimos 13 años a la majestad de nuestro rey, señor Don Carlos II. Un título, un título fragmento de las populares, un texto de Francisco Antonio Fuentes Guzmán, uno de los escritores más importantes del periodo colonial centroamericano, de 1675. En uno de los paratextos, es decir, en una aprobación, Lorenzo Ramírez de Guzmán compara el monte de dos cabezas, en referencia a las dos cimas del Parnaso, con los dos volcanes de Guatemala, comparando el uno fuego poético y el otro producción métrica de fuego, de fuego, a los de agua. Más adelante, en la dedicatoria reciente en la audiencia de Guatemala, es el propio autor, Fuentes y Guzmán, quien desarrolla más extensamente la imagen de los dos volcanes. En sus versos recrea una asociación entre ellos, el fuego y el entusiasta ardor que el alto usuario imprime hasta la perspectiva. Dice, una parte se lo leo porque no se ve claro. Y a fiestas reales que vos, a los años de más 46, el mundo se abraza, porque el volcán se quema, más porque el viento, no envidia nuestros volcanes, ordena el acuerdo presidente, que a monte el fuego se ve. Llega al Pinto y al Parnaso de estas fiestas de la nueva, porque llegan los volcanes con el ruido de salud. Esta presencia inaugural de cerros que dominan el paisaje de los planos guatemaltecos será la que va a determinar el tratamiento de la presencia de los volcanes. Porque los volcanes se asocian con la destrucción, con la muerte, pero infantes de la guatemalteca no es una representación negativa. El discurso de estas fuerzas naturales más bien se encamina hacia la construcción de un espacio que va a ser asumido como el asentamiento de la sociedad local y por lo tanto genera un fuerte sentimiento de identificación para los países. Bueno, para ir ya liberando eso, ya estoy en números rojos. Vean qué interesante, otra posibilidad de investigación es la fotografía del interior. Esta es una fiesta de proclamación de Carlos IV en Granada, en Nicaragua. Un gran libro de fiesta de nuevo, que tiene unos grabados deslumbrantes, y les propongo dos. Uno, el que está a este lado, es la representación parateatral de un encuentro entre el emperador de los mexicas, Moctezuma, y el emperador Inca. Se producen los dos, con indígenas disfrazados de indígenas de otro periodo, además, donde se encuentran y se reúnen para ir a darle sus respetos al emperador Carlos. Esa es la representación parateatral. Y la otra, es interesante, este es un batallón de las milicias provinciales vestidos, o ahora no sé, si para vestidos de Amazonas. Por eso son batallón con almas, porque son Amazonas. Presencia plástica clarísima. Otros textos de la iconografía de este periodo. La proclamación de Fernando VII en 1810 en Guatemala, un libro de fiesta riquísimo, con unos grabados de los más elaborados en todo el continente, en honor a Fernando VII. Y aquí tenemos dos imágenes femeninas, una de ellas es España, la otra es Guatemala, el reino de Guatemala, por eso ambas tienen corolas, en donde Guatemala consuela a España, que en ese momento ha sido invadida por los ejércitos napoleónicos. Y en el fondo, estas dos figuras masculinas, una de ellas es Hércules, en su capa de león, que, ayudado por Colón, traslada las columnas de Hércules de Europa. El nombre fue y es interesante la lectura política.
es un desplazamiento del poder de la monarquía española, de la invadida España hacia la América que se mantiene leal. Esos otros dos grabados de esa misma relación fiesta, tenemos otra vez a él luchando con el toro, y a Leda. O sea, finalizando, las posibilidades son múltiples. Esa es la invitación a ustedes, colegas, estudiantes, que se unan a este esfuerzo y tenemos un estilo de interpretación. Muchas gracias. Vamos con la a cargo del MFC Rubén Martínez y el doctor Emanuel Moreno, con su ponencia uso de herramientas sociales y fuentes estimales de la en España romana. Bueno, en primer lugar, agradecimiento a la profesora Estebana Barramita, ¿verdad? Que fue profesora mía de latín hace años. Por supuesto, la directora de la escuela, los exdirectores del departamento, y muchas gracias a un colega de escuela antigua, doctor Bernardo, que nos honra con su intervención. Bien, entonces, vamos a comentar, y espero no durar mucho la introducción y pasar al grano más rápido de lo que actualmente hago. Buenísimo. Cuando tenemos un problema, ¿en qué nos ayudan las tecnologías geoespaciales en planificar y comprender el contexto geográfico de los procesos de apropiación de territorios en la antigüedad? Tenemos un problema específico. ¿De qué manera, con la ayuda de las tecnologías geoespaciales, se puede clarificar la localización de la batalla del río Ólivo entre Suevos y Suevos en el año 447 después de Cristo, dada por las fuentes textuales primarias? Vamos a ver primero el contexto de que así como primero el contenido, ¿verdad? Lo que vamos a básicamente hoy 20 minutos. Primero el contexto y los pasos del enfrentamiento, luego las fuentes primarias y sus autores, muy rápidamente, posibles vías de penetración y luego explicación de la aplicación de las herramientas que vos. Bueno, el contexto aquí vamos a hablar un poquito también de los huevos, básicamente bien. Este es un mapa de la división del Imperio Romano en el año 314 después de Cristo, de acuerdo a la Noticia Dignitatum, que fue un documento elaborado en el siglo, bueno, entre el siglo IV y el V después de Cristo, que establece que la provincia de Hispania está dividida en la Bética, la Lusitania, la Galaica, la Tarraconense, sobre todo, y también tenía la Tingitana, que estaba en el norte de África. Es la Mauritanio. Perfecto. El mapa había cambiado con respecto a la antigua, digamos, división geográfica y administrativa del imperio. Bueno, esto es lo que se llama el Bajo Imperio Romano. Bueno, este es un periodo de lo que, bueno, normalmente se refiere a la geografía tradicional también en Costa Rica como el periodo de las invasiones bárbaras. Hoy día lo pondríamos entre comillas, pues el término de bárbaro. Los alemanes lo llaman Völkerwanderung, ¿verdad? Que sería el movimiento, más bien, el movimiento de pueblos, y efectivamente fue un movimiento de pueblos que no solamente eran germanos, ¿verdad? Había otros pueblos como los alanos, que venían más bien de Irán, ¿verdad? Una gran cantidad de pueblos que, movidos también por la caída de piezas de dominio, que significó el empuje de
de los unos. Por eso nos habló ayer que habían llegado hasta China, etcétera, ¿verdad? Y que ahora golpean a los pueblos que estaban en la ciudad denominada la Germania. Ellos pasan las fronteras en el 31 de diciembre, vaya año nuevo, del año 406 después de Cristo, pasan distintos pueblos hermanos, entre ellos los suevos pasan la frontera del Rin. Los suevos, el origen de los suevos estaba en una parte, digamos, del centro norte de Alemania, y luego se iban moviendo de distintos lados, llegaron también a lo que hoy día es República Checa, se constituyeron en los marcomanos, en los cuadros, Suabia tiene que ver con ellos, etcétera, pero al final una parte importante de los suevos, porque eran no solamente un grupo militar, sino que iban familias, llega y se ubica en la parte noroeste de la península ibérica, en lo que era básicamente la Galaicia, la provincia de la Galaicia, de la división administrativa del Imperio Romano que presentamos anteriormente. Bueno, ¿quiénes eran los suevos? Bueno, los hemos leído. ¿Se acuerdan ustedes del diario Visto? Era un suevo. Y en la Germania de Tácito se menciona a los suevos, se mencionan las costumbres, obviamente no vamos a hablar sobre él. Los suevos llegan, se asientan, pasan los Pirineos 409 después de Cristo, 3 años después que habían pasado en la frontera del Rin, se asientan en el norte del noroeste, en la Galaicia, pero luego con el segundo de los reyes suevos, que se llamó Regiario, antes de un principio, digamos, una expansión gigantesca y que llega hasta Sevilla. Aquí ustedes pueden ver una tecnología que ¿verdad? En 406 después de Cristo, el cruce del Rin, los Pirineos. En el 416 después de Cristo se supone, lo que pasa es que esto ha sido muy discutido, se dice que en realidad no existió, etcétera, que los suevos tuvieron un tratado y todos los pueblos que habían llegado ahí en el 409 después de Cristo tuvieron un tratado con el Imperio Romano en el cual se les cedían algunos territorios. Por supuesto, no podían excederse de los territorios de los cuales se habían apropiado. Pero en el 448 después de ocurre este proceso de expansión sueva. Estaban en la Galaicia romana hacia el sur. Y se dice que Regiario precisamente entonces incumplió estos acuerdos con Roma. Entonces, el emperador Hábito, que sucede a Valentiniano III, que había sido asesinado y que a su vez se había asesinado el famoso general romano Aecio, es emperador y pide ayuda a Teodorico II, que era el rey de los visigodos, para que venga y lo sigue contra los suevos que se habían excedido en el terreno. Los visigodos habían sido ya aliados de los romanos en la guerra contra Pila. ¿Y qué es lo que sucede? Que precisamente cuando llegan los visigodos, una de estas fuentes, que es Jordania, nos dice que no solamente llegaron los visigodos, sino que también vinieron un par de reyes burgundios, que era otro pueblo germánico. El 5 de octubre de 456 después de Cristo, vienen desde la Tarraconense, que era lo que hoy día más o menos es, digamos, Cataluña, y van en dirección, probablemente, ¿verdad? Van en dirección a Braga, Trácara, Augusta y después de dónde estaba el camino desde más o menos partido, ¿verdad? Tarraconense, hasta Trácara, Augusta, que hoy día está en Portugal, que es Braga. Ahí lo podemos ver. Podemos pasar la siguiente diapositiva. ¿Qué fuentes primarias tenemos? Bueno, estas tres. Tenemos primero a Hilacio. Hilacio fue un obispo de Braga, precisamente,
y que era, digamos, que alguien que estaba muy a favor del poder romano, incluso envía una embajada, o no sé si el mismo, bueno, para hablar con Aecio, el famoso general romano, a ver si viene a Hispania desde Lagaño para librarlos del poder suevo. Y él escribió una crónica, realmente es el texto contemporáneo que tenemos, que se llama la Crónica del Obispo Hidacio, ¿verdad? Le dicen el introductor, la Crónica de Hidacio. Después tenemos Jordanes, que escribió esta Gética. Jordanes es un godo, que escribió esta Gética en el siglo VI después de Cristo, alrededor del 555 después de Cristo. Y por último tenemos, por supuesto, lo conocemos, ¿verdad? A San Isidoro de Sevilla, famoso de las etimologías, ¿verdad? Las falsas etimologías. Bueno, en este caso, él hizo una historia de los reyes godos, vándalos. Hacemos de una vez en la pregunta, porque ya estamos contentos. Muy bien, aquí está. Esta es la fuente que nos habla Hidacio, ¿verdad? Bueno, no tenemos el texto en latín, pero pasemos al texto. Tenemos el texto en castellano, pero para ir acortando vamos a la comparación entre las distintas fuentes, ¿de acuerdo? Jordanes, pasemos a la otra, quedémonos y vamos a la comparación. Si sigamos, no veamos esto de tradición, lo seguimos y veamos aquí esta comparación. ¿Qué nos dice la dice Hidacio con respecto a la localización de la batalla? Vamos a caer en los artículos. En materia dice que sale a su encuentro Regiario, que era el rey suevo, con gran número de suevos, y empeñada a poco la batalla a las 12 millas de la ciudad de Astorga, junto al río Orbi. ¿Qué nos dice Jordanes? Vean que esta es una fuente contemporánea. Esta fuente es 100 años después de los hechos, más o menos. Dice, llegaron a luchar cerca del río Ultius, que es el Orbi, que corre entre Astúrica, que es Astorga, e Iberia, que podría ser el Ebro, aunque ese nombre se le dio también a otros ríos. Y en la batalla, Teodorico con los visigodos, que luchaba del lado de Egipto. Fui ex justa parte fundada, ¿verdad? Viendo esto, yo decía, bueno, ¿ese lado es a la derecha o es el lado, ¿verdad? O es el lado legítimo, del lado correcto. Ahí hay una cosa de producción que podríamos hablar luego. Y luego, en el San Isidoro de Sevilla dice, el que con gran cantidad de tropas, el rey de los suelos, llegó a 12 millas de la ciudad de Astorga, junto al río que se llama el Ultius. Quedamos abajo en localización. Entonces, vean ustedes, la batalla, de acuerdo a la fuente, dice, se dio junto a, esto es lo que nos dice Hidacio, cerca o al lado de Yuxta. Eso es lo que nos dice Jordanes, o cerca de, junto, delante de o ante el río Órbigo. Úricos, a 12 millas de la ciudad de Astorga, Astúrica. Una milla romana o 1000 de pasos equivale a 1400, 1 kilómetro 480 metros. 12 millas romanas son 17,76, ¿verdad? 7 kilómetros alrededor de la ciudad de Astorga. Ahora, es de suponer que el todo venía por la vía. Porque las vías fueron construidas precisamente, en primer lugar, fueron construidas por las legiones romanas, se usaban principalmente para las tropas. El comercio, sobre todo, se hacía por mar. Bueno, había comercio interno también, pero era muy costoso hacer comercio a lo largo y ancho de las vías romanas. Pero los ejércitos usaban las vías. Y precisamente ya vamos con la perfecto, sí. Y suponemos, ¿verdad? Bueno, es un hecho que el ejército es todo Burgundio, de acuerdo a lo que nos dice Jordanes, venía desde la Tarraconense, o sea, de más o menos Cataluña hoy, hasta Portugal, hasta Braga. Y venía entonces por una de las vías romanas que comunicaban. Entonces, veamos la definición de lo de la vía.
Yo me metí, antes de hablar con Rubén, ¿verdad? Me metí a ver esto. Es un programa que se llama Homeless We Are, que es un programa del cual uno, más o menos, están trazadas las vías romanas de acuerdo a la tabla poitingueriana. También el profesor Bulcos habló ayer. En realidad es un manuscrito de alrededor del 1200, pero que se remonta en principio a un original, bueno, a uno del siglo cuarto, quinto después de Cristo, y que a su vez es una copia de uno que mandó a hacer Agripa, el famoso de Augusto, en el siglo primero después de Cristo, ¿verdad? Y entonces, finales del en definitiva, es, digamos, una superposición, ¿verdad? Una reinterpretación, y uno puede accesar esto, poner de una ciudad desde donde uno quisiera ir, digamos, desde Toledo hasta Londres, ¿verdad? Desde Toledo hasta Londres, y ahí le dicen cuál es el camino, cuántos kilómetros son y cuántos días se tarda en llegar. Sin embargo, aquí es donde venimos, aquí hay un problema precisamente, ¿verdad? Porque, bueno, esto tendría que pasar por el río Órbigo, como lo hace, pero precisamente ya hablando con mi colega, el profesor de geografía, Rubén Martínez, entonces él sacó pues otra serie de herramientas muy novedosas que puede arrojar más luz sobre eso. Bueno, el problema de la tabla de Poitiers, porque si toda la cartografía global del Imperio Romano, es que lógicamente había grandes limitaciones, estaba esa escala. El geógrafo, lógicamente, la escala no es todo, porque cuando uno trata de llegar al detalle de las ubicaciones, sin escala no hay detalle, y sin detalle toca decir grandes espacios geográficos y teorizar, hipotetizar, y ahí la cosa se vuelve complejo. Como estaba comentando mi colega Manuel, aquí tenemos la confluencia de dos vías romanas. Lo primero que voy a mostrar, o la idea que pretendo mostrar aquí, es la utilidad de herramientas espaciales geográficas al servicio de la historia, al servicio de la arqueología, y cómo ese divorcio de historia y geografía, lamentablemente, no lleva a ningún lado, porque no se comprende la historia sin geografía y la geografía sin historia. Entonces, nada más quería mostrarles esta página web increíble de la Junta de Castilla y León, del Gobierno Regional de Castilla y León, en el que ha tratado de afinar las vías, porque aquí tenemos las vías romanas en verde, que propuso un investigador de la Universidad de Oxford, pero que tienen unos errores, precisamente por estar basados en la tabla de Poitiers, unos errores de 100, 200, 300 y hasta medio kilómetro por kilómetro. Claro, cuando tienes que tratar de ubicar escenarios que, teniendo en cuenta la cantidad de las tropas y lo escaso y lo precario que eran las batallas en aquel momento, pues realmente estaban muy localizadas, no eran grandes espacios, eran puntos muy específicos. Si perdemos la escala, se vuelve difícil ubicar. Entonces, en esta página de la Junta de Castilla y León, lo que han hecho es afinar esas rutas, tratando de unir mediante vectores o líneas los yacimientos arqueológicos encontrados y los tramos y los coletas cartadas se han conservado. Con lo cual, se llega realmente bueno, aquí vemos, además esta página tiene, bueno, es muy fácil, se llama Vía Romana, permite observar en 3D, con realidad fotorrealista, y por un modelo digital del terreno. Nosotros podemos elegir si queremos ver las imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos la cordillera cantábrica, que es la gran barrera infranqueable para los romanos, que fue la causa de todas sus dolores de cabeza, sus intentos de dominio, penetrando por Regio Séptima, penetrando por Burgos, por la meseta hacia ahí, tratando de someter a los pueblos caraicos, astures, cántabros y vascones. Y es realmente, me gustaría aquí, es una imagen invernal, está completamente cubierta de nieve, la cordillera cantábrica, era una barrera infranqueable. Y aquí tenemos la ruta. Bueno, aquí tengo otro mapa, que es este que hemos visto antes, las posibles
vías de penetración de los aliados visigodos que, siguiendo lógicamente vías romanas, iban por el Valle del Ebro y por lo que es actualmente, bueno, pues después el camino de Santiago, el camino francés por el norte de la meseta. Esa es una posibilidad. La otra, más improbable, quizás fue la vía que atravesaba el tiempo de la meseta. Y se encontraron suevos y visigodos aquí, en esta parte. Y tal, entonces, con la página web de la Junta de Castilla y León, lo que tenemos es una ubicación muy sorprendentemente precisa y basada en la interconexión entre excavaciones. Entonces, aquí tenemos Finca Augusta, Torga, tenemos la ciudad o el pueblo, más bien, donde presumiblemente se produjo el enfrentamiento, que es el pueblo de Hospital de Oro. Y la razón principal es, bueno, la fuente primaria, que todo el trabajo que voy a hacer, la primaria es hacer Manuel, lo que ha estudiado, la fuente primaria cita 2 millas al este de la ciudad de Astorga, la ciudad de Astorga, que está aquí, 12 millas romanas serían aquí. Hay un puente del Paso Honroso, pero que es posterior, que lleva y la hipótesis sorprendente es que los romanos aquí confluyen 2 vías, la Regio Séptima y la de Lancio, que van hacia Braga Augusta. La confluencia de estas dos, quizás existió un puente que coincide exactamente con el trazado de la actual carretera. Si nosotros superponemos actualmente todas las vías romanas, coinciden casi al milímetro con las pistas diseñadas por topógrafos y por políticos y por organismos encargados de planificación territorial que tienen que nivelar, medir, es decir, con tecnología actual e ingeniería actual, los romanos llegaban a la misma, sin necesidad de eso. Es lo alucinante, ¿no? Entonces, claro, aquí ya llega lo complejo, es el lado izquierdo, quizás el último por el lado izquierdo, se produjo la batalla, porque después la fundación de la ciudad del Hospital de Oro fue precisamente, supuestamente, por orígenes caídos en batalla. Simplemente quiero mostrarles el potencial de estas herramientas, pueden utilizar cualquiera. Aquí está Torga. Voy a buscar. Pues, digamos, lo que trazan estos mapas de la Junta de Castilla y León es con base en excavaciones arqueológicas que se han hecho de vías, ¿verdad? Entonces hay la prueba de ello es que tenemos aquí un poco para poner el contexto. Sí. Aquí está Finca Augusta. Y tenemos aquí Hospital de Oro. Entonces, en el Hospital de Oro podemos descargar estas vías, podemos seleccionar la vía romana y podemos descargarla en PDF con imagen y texto acompañado de explicaciones de los arqueólogos o en un formato que es compatible con este, que es con Google Earth, que nos permite superponer con Google Earth y ver el pasaje actual. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos un puente de Paso Honroso que es medieval, no aplicaría exactamente lo que estamos hablando, a pesar de que dentro de lo que es la imaginería popular se quiere asociar ese lugar de la batalla de este puente, y lo que se observa.
Y la prueba de, digamos, de fiabilidad de este tipo de tratados es que están basados en el yacimiento arqueológico como este. Aquí tenemos el río Órbigo con el puente nuevo y el trazado, es decir, probablemente el choque se produjo en este lado de la orilla del Órbigo. Aquí, ¿qué más está representando? Sí. La confluencia de las dos vías aparece señalado con flechas, como podemos ver aquí, las evidencias arqueológicas, es decir, evidencias arqueológicas de la confluencia de estas dos vías, la de Lancia a Asturias y la de Legio VII, que viene un poquito más al norte, que confluían aquí, y aquí es precisamente donde se dio el choque. Y básicamente, pues queda un poco a criterio de, bueno, especialista y especialista, que no es mi caso, establecer hipótesis sobre dónde quizás se pudo producir este choque si en la orilla izquierda o derecha de. Esto es un modelo digital LIDAR, que es el que utiliza la propia página web de la Junta de Castilla. Nos da con calidad fotorrealista la topografía del terreno y nos permite establecer hipótesis aquí, en este sector. Quizá el campo de batalla fue en este lugar. Desde luego, el factor sorpresa que tenían los suelos al ocultarse en estas colinas, porque es un relieve llano. Estamos en la propiedad católica, que es el terreno perfecto para las cascadas, estamos en una zona predominantemente llana, y quizá, quién sabe si todos que estaban esperando, o también salieron al encuentro de los lodos en la orilla izquierda. Parece que fue la orilla izquierda, que es actualmente este sector. Y con fotografías no podemos percibir exactamente la topografía, pero con el modelo láser, el modelo láser que tiene la Junta de Castilla y León del terreno, la topografía da bastante información sobre posibles hipótesis de escenarios, ¿no? Y Gracias a todos los ponentes. Abrimos ahora un espacio para preguntas, comentarios. Yo soy originario de la provincia del norte de Palencia. Quería preguntarle si existen yacimientos o islas que podrían ser identificadas gracias a este sistema de detección. sí, claro, de hecho, aquí hay, bueno, en la página web de la Junta de Castilla y León voy a voy a desactivar voy a dejar la mantenida. Este es el modelo topográfico. Aquí podemos activar o desactivar ciudades romanas si queremos ver solo rutas, los dos en 3D. Y en el norte de Palencia, pues bueno, después tenemos la vía de Sepisamonte hacia Pisoraca, es decir, la que comunicaba las ciudades o las dos romanas, sobre todo la de Estudióbrica, que está cerca de la mina de Capó. Está un poquito más adelante. Está en lo que es Reynosa, la ciudad actual de Reynosa. Y una cosa interesante que hemos visto aquí, o que permite hipotetizar acerca de posibilidades, es que una de las vías de comunicación, aquí, yo tengo por aquí la fuente, hay bastante
disenso acerca de si era o no era una ruta romana. Pero los romanos tenían un conocimiento ingenieril de la topografía, un pragmatismo increíble, y con herramientas que captamos tecnológicamente actuales, ellos llegaban a las mismas conclusiones. Es increíble. Y prueba de ello es que nada, voy a permitir quitar una fuente más, que es la calzada del Valle del Besaya. Es una bueno, tenemos la ciudad de Portuguete, que es la actual ciudad turística de Sondes, Cantabria. Realmente el paso de la cordillera cantábrica es algo que a mí siempre me ha interesado. Para los que somos castellanos es el patio de recreo de montañismo, la cordillera cantábrica, porque está muy cerca de la meseta, con tenemos verde, nieve y montaña. Y realmente siempre es, como podemos ver aquí, que no se percibe bien, es una barrera casi infranqueable. Bueno, lo era para los humanos. Pero ellos tenían 2 días muy interesantes. Consiguieron encontrar una vía de acceso al Cantábrico, es decir, al Atlántico, por el norte, sin sortear montañas nevadas a través de valles. Observamos aquí. Eran maestros de la ingeniería y de la planificación y conocedores de la topografía a un nivel pues, casi actual, y las herramientas tecnológicas. Y una de las cosas que yo siempre he pensado es que la actual pista que comunica el centro de la península, la ciudad de Santander, era una vía romana. Y aparece como tal citada en una fuente, en el Valle del Besaya, que es la vía Lecciones Séptima, que no es de las más conocidas, y que aparece, digamos, la única fuente son 4 tablillas de barro encontradas en Astorga, en el siglo III, que aparece como itinerario de barro, y que contiene 5 rutas, y una de ellas es esta vía Lecciones Séptima. Entonces, nada más, lo que quería mostrar es que casi de manera pues muy intuitiva y muy pragmática llegaron a la conclusión de este valle. Eso es el único acceso sin salvar cordilleras completamente cubiertas de nieve en invierno. Es el único acceso que permite salvar sin nieve la cordillera cantábrica hacia la costa. Y ellos lo encontraron. ¿Sí? Bueno, sí, efectivamente, después no era. Fue realmente inundable, que después se convirtió en un embalse, embalse de Ebro. Y aquí tengo ese recorrido, para hacerlo más rápido, que es la Domus Romana de Curiótica, que está situada en una zona donde tenemos unas cuencas visuales del 100%. Es decir, no hay ningún elemento topográfico que impida el dominio a más de 50 kilómetros en cuestión de 60 grados. ¿Cómo lo hacían? Con una mezcla de intuición y matemática, pero los resultados muy parecidos a los actuales. Entonces, aquí vemos un poco este valle, este extraño valle interior que hay en Cantabria, y cerca de la ciudad de Campo, rodeado de montañas, es decir, montañas por todos lados, pero dominables, cierta distancia, topográficamente. Entonces, cuando observamos esto, un valle interior, la única llanura que hay dentro de la cordillera cantábrica, llanura porque es un pequeño valle, entonces, aquí plana, montañas y bosques en los alrededores, es decir, terreno de escarbuzas. Y por aquí comienza esta vía romana. Está en discusión, algunos autores dicen que no podía ser romana porque no tenía el ancho y porque había pendientes de más del 30%, que por tanto no era romana esta vía. Si es así, la del Egio hacia Asturias tampoco sería, y esa sí está identificada. Entonces, bueno, aquí vemos cómo atraviesa los valles, siempre buscando la llanura, siempre buscando dominar las zonas bajas, los Astures, Vascones, los cántabros,
que se fueran a las montañas y se murieran de hambre y de frío. Entonces, dominábamos los valles. Y si dominan los valles y los recursos, es cuestión de tiempo someter a las poblaciones. Y ahí llegamos a lo que sería Portus Victoria y posterior sería el actual puerto de Santander. Y nada más era mostrar un poco esto, que realmente encontraron dos de las únicas vías que permitían salvar sin atravesar cordilleras nevadas, la cordillera Cantábrica, que si vemos aquí, realmente en otros lugares era terrible la situación. El resto de la cordillera Cantábrica, como observamos, es un bastión casi inexpugnable, cubierto durante medio año por nieve, de muy difícil acceso. No digamos ya si nos vamos, por ejemplo, aquí al Monte Vívido, hacemos un loco, que actualmente es un parque nacional, pues, países sociales, sus bosques, y donde realmente la organización la veo complicada. Es decir, muy difícil de dominación, pero sí a través de los bosques. Más. No, en Andrés Bello, lo que iba a mencionar es sí, es una ruina que está construida en torno al tópico braziano de los Gatos Unidos, porque es una idealización de la vida en el campo, porque allí donde se encuentran los valores tradicionales que deben servir como educación para los jóvenes que van a llevar adelante la joven república dominicana. Entonces, claro, presenta una idealización del campo frente a la urbe generadora y utiliza los valores idealizados de la República Romana. Dice la República Romana que le dio la conducción de la ciudad a la mano que se ha pronunciado con el trabajo en el campo de una idealización, pues, pero es muy interesante cómo utilizar el código braziano. En 1824, allá en un poquito de yo por ahí. Desde el punto de vista tecnológico, se puede comunicar para investigar perspectivas diferentes de conocer de los términos, ya lo tenemos, y de equipos que nos sean para poder descubrir. Los habitantes pueden existir, pero